Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias principalmente a Alberto por invitarme, ¿no? al- a esta charla, ¿no? Para, bueno, pues un poco poner aquí hoy mi punto de vista como botánico, ¿no? Sobre los elementos vegetales que utilizamos para el desarrollo de las infraestructuras verdes, ¿no? En general, y obviamente en concreto en Canarias, y si puedo pues referirme a algunos aspectos de Lanzarote, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, bueno, las infraestructuras verdes se han definido actualmente como una red estratégicamente planificada de zonas naturales, seminaturales y otros elementos medioambientales, diseñada, gestionada para prestar una amplia gama de servicios ecosistémicos al tiempo que mejora la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad, que mejora bien la salud, la economía, la calidad de vida de las personas, ¿no? Los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos servicios que resultan del propio funcionamiento de los ecosistemas. Servicios de ecosistemas hay muchísimos. Vengo aquí simplemente con una serie de ejemplos, pues lo de la purificación del aire, ¿no? De que muchas de estas especies, sobre todo muchos árboles, son capaces de retener determinados elementos que contaminan el aire, y mientras en el desarrollo de su metabolismo son capaces de ser retenidos a través de esa fotorrespiración que hacen las especies vegetales, pues reducen la contaminación acústica, que eso también es bastante importante, sobre todo en las ciudades, ¿no? En las que el ruido es un problema silencioso, entre comillas, y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? La propia regulación térmica, son refugios de biodiversidad en general, ¿no? Es decir, porque muchas de estas infraestructuras verdes pues son la casa, no dan cabida a muchos otros seres vivos que son importantes para el desarrollo funcional de los ecosistemas, ¿no? Está muy de moda lo de captar CO2, encima especialmente con el problema del cambio climático, el aumento de las temperaturas, pues bueno, todo lo que podamos hacer para captar el CO2, pues es bienvenido, ¿no? Y entre otros de los problemas que también resuelven todas estas infraestructuras verdes, pues suelen ser los problemas de escorrentía y por tanto de las inundaciones, ¿no? que se provocan sobre todo en ciudades donde las filtraciones son en ocasiones menores que el régimen de lluvias de un determinado momento, ¿no? Las infraestructuras verdes, parten desde la red Natura 2000, es decir, no estamos hablando de que las infraestructuras verdes es un tema de los últimos años, ¿no? Ya tiene un recorrido. Yo empecé en el año 95 con la cartografía de los hábitats de interés comunitario, es decir, es algo que viene ya, que tiene un recorrido. Lo que sí es cierto que no se ha ido vertebrando, o se ha ido vertebrando con el paso del tiempo, y no es hasta 2013 donde la Unión Europea establece o desarrolla una estrategia para la puesta en marcha de la filosofía de las infraestructuras verdes, es decir, de que todas estas zonas verdes desde el punto de vista naturales, seminaturales y, como no, las urbanas, tuvieran esa interrelación que busca esta estrategia, ¿no? Las soluciones de las infraestructuras verdes revisten una especial importancia en los entornos urbanos. En los entornos urbanos, ¿por qué? Porque es donde vive el 60% de la población, especialmente en Europa, ¿no? Y los elementos de la infraestructura verde en las ciudades pues aportan unos beneficios para la salud, tales como el aire puro, ustedes saben, y un mejor drenaje de las ciudades, etc. Hay una serie que ya iremos hablando de algún ejemplo, ¿no? Los sistemas urbanos, los entornos urbanos, ya se vienen estudiando con un enfoque ecológico. Estamos hablando de que una ciudad viene a ser un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es un lugar donde seres vivos
ojo, importante, en este caso el ser vivo es el ser humano, ¿no? Es uno de los principales seres vivos que habitan en este ecosistema y se relacionan con otros seres vivos y a su vez también tienen una relación, como decir, interactúan, ¿no? entre la transformación y el flujo de energía y materia. Es decir, hoy podemos enfocar a una ciudad como un ecosistema artificial, pero al fin y al cabo un ecosistema que funciona con entradas de energía, salidas de energía, etcétera, donde se interrelacionan, como les digo, esos seres vivos, donde el hombre, el ser humano, juega un importante papel. De hecho, ustedes tienen que pensar, aquí hay unos datos, en torno a 1950, las ciudades reunían el 30% de la población mundial, en el 2018 ya era el 55%, en el 2030 será del 60%, y se espera que en el 2050 el 70% de la población viva en ciudades. Y todo ello se corresponde con apenas el 3% de la superficie terrestre. Este 3% de la superficie terrestre produce el 78% de las emisiones de carbono, consume el 60% de agua y el de 76% del consumo de madera. Imagínense ustedes la importancia que tiene ese 3% de la superficie terrestre respecto a el cómputo global, ¿no? Pues del desarrollo, ¿no? del ser humano, ¿no? como una especie más dentro de ese ecosistema urbano. Es por ello que se interpreta como un sistema socioecológico. Socioecológico porque, como les digo, los seres vivos, uno de los seres vivos más importantes que desarrolla su ámbito en estas ciudades es el ser humano, ¿no? Como sistema ecológico, voy a hablar que tiene una serie de elementos biofísicos. Una de ellas, de estos elementos biofísicos, es las infraestructuras grises. Estoy convencido de que todos ustedes saben lo que son las infraestructuras grises, todas aquellas donde minan los elementos constructivos. No es nada nuevo. Las infraestructuras azules, pues, donde domina el agua, ¿no? Y por último, pero no menos importante, son las infraestructuras verdes. Y son aquellas que están dominadas por el elemento vegetal. Ahí, por ejemplo, en estos tres fotos, pues bueno, son infraestructuras verdes, un campo de fútbol, el campus de la Universidad de La Laguna, abajo el campus universitario, ahí en la Biblioteca Nacional de México, de la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Como sistema socioecológico, pues los elementos sociales tienen un impacto significativo. Es decir, el ser humano, y no solo como ser vivo, sino las relaciones, el sistema social que se desarrolle en una determinada sociedad, en una determinada ciudad, en un determinado barrio, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues son muy importantes porque van a definir, ¿no? Ese impacto que tengan respecto al acceso hacia esas estructuras antes mencionadas, ¿no? Entender estos patrones y procesos socioecológicos que ocurren en una ciudad es crucial para crear ciudades que sean habitables y sostenibles, sean ambientalmente lo más amigables. A mí lo de la sostenibilidad no es un término que me guste, pero bueno, prefiero eso, que sean lo más ambientalmente amigables, ¿no? El sistema socioecológico urbano es complejo y es muy dinámico y con unos componentes tanto humanos como naturales que hace que el enfoque en el que uno desarrolle un estudio de este tipo socioecológico sea un estudio pues, multidisciplinar, ¿no? Es decir, aquí caben arquitectos, caben paisajistas, caben biólogos, pero caben sociólogos, ¿no? Es importante conocer conocer el desarrollo social de una determinada zona, de una determinada ciudad, de una determinada región, ¿no? Porque es importante, es decir, no es lo mismo trabajar en un extrarradio que en un centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Dejando a un lado la infraestructura verde en el sentido amplio, ¿no? La infraestructura verde en el sentido amplio, estamos hablando principalmente de zonas
de zonas naturales y seminaturales. La mayor parte de estas infraestructuras Europa ha pretendido o ha desarrollado ya estrategias, sobre todo para la conservación. Muchas de ellas están en espacios naturales protegidos, a veces son lugares de interés comunitario, etc. Pero en el caso de la infraestructura verde urbana, que se considera sobre todo un elemento clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes que en ella vivimos, y es fundamental para, como habíamos comentado, para pues, que tenga una calidad del aire, para combatir las cada vez más frecuentes olas de calor, etc. Además, actuando estas infraestructuras verdes como posibles refugios climáticos, y también pues, disminuir el efecto de esta isla de calor del que hoy tanto se habla de las ciudades, ¿no? Además, las infraestructuras verdes urbanas tienen como función, o una de las ideas, es entablar interrelaciones entre lo natural, lo urbano y lo rural. Es decir, que sea un medio de conexión que permita esta conexión natural a modo de corredores ecológicos. Dos ejemplos sobre los beneficios de las infraestructuras verdes, por ejemplo, en la salud de los menores. Russo y colaboradores en el año 2003 pues, hacen un trabajo de investigación, sobre todo de recopilación de aquellos trabajos en los que se reconoce que los niños que acceden a infraestructuras verdes urbanas pues mejoran la atención, mejoran la memoria, tienen una mejor autodisciplina, mejoran la conducta y los síntomas de los trastornos de déficit de la atención, reducción del estrés, menor prevalencia de asma, implementación de la conexión social. Eso es una serie pues, de factores, ¿no?, que se ven, o de beneficios que tienen estas infraestructuras verdes en los menores. Y dentro de otro de los grupos, pues bueno, pues con mayores problemas, pues son la salud de los mayores, ¿no? Andreus y colaboradores en el año 2019, pues bueno, reconocen que el uso de las infraestructuras verdes por parte de personas mayores, pues provoca, bueno, hay estudios que indican que hay una menor mortalidad, una menor disminución de la velocidad al caminar, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, un declive cognitivo menor, reducción del estrés, reducción de problemas inflamatorios y, como pasaba también con los niños, pues con la implementación de esa conexión social. Es decir, estos lugares de infraestructuras verdes pues tienen toda esta serie de beneficios que muchas veces, a veces lo estamos hablando, es que son a veces difíciles de cuantificar, ¿no? Porque poner el precio a esto pues a veces no es fácil, ¿no? Pero hoy se busca, ¿no?, que las ciudades no solo sean, o la importancia de las ciudades no solo se mida en temas monetarios, en temas económicos, sino también a veces pues es importante en aspectos de bienestar social. La ecología urbana, como podríamos definir dentro de la ecología urbana que nuestra sociedad urbanita ha tenido una desconexión con la naturaleza. Y eso es debido principalmente al éxodo rural, es decir, desde finales del 19 hay un continuo goteo de personas desde el mundo rural hacia las ciudades en busca pues, de prosperidad, etc. Ese éxodo rural nos ha ido alejando un poco o nos ha ido desconectando de nuestra relación como ser vivo con el mundo natural, ¿no? También la riqueza tecnológica, el acceso a toda una serie de herramientas e informática que nos ha permitido prácticamente viajar sin movernos de nuestro sillón, con lo cual pues esto ha hecho un poco también que nos hayamos ido un poco aislando sobre lo que a veces lo que nos rodea. Y, por ejemplo, los servicios ecosistémicos. Pregunta uno qué es un servicio ecosistémico. Hay mucha gente que no sabe lo que es un servicio ecosistémico. Tampoco se entendía la ciudad como un ecosistema, ¿no? Pero, bueno, son términos que nos han ido un poco dibujando, ¿no?, un panorama
que bueno, estamos viendo de que no es el ideal para el bienestar de una sociedad, ¿no? Ahí hay unas preguntas, una de eso es, hoy no sabremos mucho sobre el cambio climático, o sobre las talas de las selvas amazónicas, etcétera, ¿no? Pero, ¿realmente conocemos a ese sarantontón que está a las puertas de la casa? ¿A esa malva que crece en los bordes de nuestras carreteras? Pues no. De hecho, fíjense, ahí pongo un detalle de una noticia que salió, no recuerdo, ahí lo dice, me parece, el año 2021, sobre una plaga de sarantontones en las playas del sur de Lanzarote. Las sarantontones no son ninguna plaga, todo lo contrario, son bienvenidos porque comen muchas plagas de nuestros cultivos, de nuestras flores, de nuestras plantas que cultivamos, ¿no? Es decir, hay en la noticia, pues al fin y al cabo da ese aspecto de que, oye, no sabemos de lo que estamos hablando. Por lo tanto, para entender la ecología urbana, también buscamos que volvamos a reconectar un poco con la naturaleza, ¿no? Reconectar con la naturaleza, pues bueno, después del confinamiento, del COVID, pues se vio una especie de, pues eso, de ganas, pero bueno, yo no sé si fueron ganas de reconectar con la naturaleza o fueron ganas de ir a pasear, que es otra cosa, que no es lo mismo, ¿no? Y lo que está, bueno, pero sí ha provocado un cambio de mirada. Esta reconexión con la naturaleza está muy bien, es fantástica. Yo estoy encantado de que la gente, en vez de quedarse viendo el cine, salga a la naturaleza, coja aire, respire, se den esos baños de bosque que dicen los japoneses, por ejemplo, ¿no? O de bosquitos, depende de donde estemos. Pues esos baños de naturaleza han tenido pues una serie de problemas, es decir, ahí nos hemos tirado todo el mundo al monte, provocando pues colapsos de zonas como, estas son dos noticias que salieron ahí en la isla de Tenerife, en las que, bueno, pues recogen la preocupación por la parte de la administración del Parque Nacional del Teide, ¿no? Por las colas masivas que suben todos los días al Teide. Aquí nos pasa con Timanfaya, ¿no? En las épocas y momentos en que aquello está imposible. El exceso de visitantes pone en riesgo el bosque de Agua García, ¿no? El alcalde reconoce la preocupación por el aumento de visitas. Y en vez de estar contentos, estamos preocupados porque estamos, pues, esa presión, pues hay que regularla. Empezamos a hacer mucho, ¿no? Por decirlo de empezar, bueno, pues convivir Canarias con una alta diversidad, con una alta riqueza biológica que no tiene parangón en toda Europa, es un hándicap, es una problemática que tendremos que saber llevar, saber regular para poder intentar vivir en unas islas con una alta diversidad biológica, ¿no? Las ciudades son territorios hostiles para la vida vegetal, es decir, aquí lo que domina es el cemento. Es difícil que una planta encuentre un hueco, encuentre un pequeño acúmulo de suelo, bueno, acúmulo de sustratos finos, etcétera, ¿no? Para poder crecer, pero aún así las plantas encuentran, y la naturaleza encuentra espacio en estas ciudades, ¿no? Sobre todo en estas ciudades donde dominan estas infraestructuras grises, ¿no? Estaba el concepto de las malas hierbas, de las que siempre hemos hablado, ¿no? Hoy se intenta hablar de que no hay malas hierbas, ¿no? Entonces, todas las hierbas tienen una función, nos pueden molestar más o nos pueden molestar menos, pero por favor, no son malas. De hecho, bueno, ahí tienen ejemplos de esa naturaleza urbana que, bueno, de que a veces ni nos damos cuenta de que vivimos. Bueno, en el caso de las cigüeñas, probablemente a nosotros nos llame la atención cuando nos vamos a la península, pero igual a los peninsulares pues no le llama la atención. Igual hasta me molesta que me estén haciendo esos grandes nidos, ¿no? En las torres o etcétera, ¿no? O en el caso, pues, por ejemplo, ahí abajo tienen una fotita con esas golondrinas pillando, perdón, en los voladizos de los tejados, ¿no? Es decir, la ciudad tiene una naturaleza urbana que pues a veces desconocemos, o por lo menos nuestra vida rápida no nos permite en muchos casos contemplar o darnos cuenta simplemente de que existen, ¿no? De hecho, hay especies que tienen esa capacidad, como por ejemplo
estas especies son especies exclusivas de zonas pisoteadas. Ahí tienen las POAs, los polígonos, es decir, son estas comunidades de polígono de pisotea, que son comunidades que viven y que se han especializado en lugares donde hay pisoteo. Probablemente en lugares donde hay pisoteo por el hombre, cuando el hombre no existía, estarían zonas pisoteadas por otros animales, ¿no? En los tejados, pues también crecen a veces todo el grupo de los vejeques, los veroles, que forman unas comunidades muy interesantes, además con especies endémicas de las Islas Canarias. Cualquier paredón, ¿no? Este es un paredón justo a la entrada de un túnel, pues fíjense ustedes esa vegetación que crece en esos paredones, ¿no? Es decir, al fin y al cabo son esas comunidades que constituyen parte de lo que el paisajista y jardinero Gilles Clément definía como el tercer paisaje. Una especie de metáfora, ¿no? Como si cuando uno habla de el tercer mundo, ¿no? Pues también se habla de ese tercer paisaje. ¿Qué es el tercer paisaje? Pues es ese paisaje olvidado, ese paisaje al que no le ponemos cuenta, que muchas veces no nos gusta, que puede ser un solar, donde la vegetación crece de manera natural, de manera espontánea. No, podríamos decir, es algo anarquista, es decir, no sabe de normas. Es un lugar que está abandonado y que está creciendo la vegetación de manera natural, ¿no? Esta idea de infraestructuras verdes, de reverdecer las ciudades, pues bueno, hay proyectos por todo el mundo, ¿no? Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de la ciudad de Ámsterdam, en la que están pues reverdeciendo todas donde pueden, ¿no? O en este caso es en Madrid, ¿no? Con la restauración del río Manzanares, ¿no? Dejándolo otra vez que vuelva a venir pues las comunidades vegetales que de manera natural crecen en esos ríos y que ha traído pues de nuevo a aves que habían desaparecido porque bueno, eso se había limpiado, porque bueno, quedaba como más pulcro, ¿no? Hoy estamos intentando que estas restauraciones vegetales con sus plantas del lugar, etcétera, pues sean como corredores de esa biodiversidad que estamos perdiendo, ¿no? Respecto a Canarias, me pregunto, ¿no? Es decir, ¿le damos realmente la importancia a las infraestructuras verdes, la importancia que realmente tienen estas infraestructuras? La planificación urbana tiene que pensar en verde. Es algo que creo que Europa va en esa dirección y yo creo que existen proyectos, existen ideas, etcétera, pero bueno, hay que ver cómo se plasman y hay que ver cómo se implementan todo esto. A pesar, les digo, que el desarrollo de las infraestructuras verdes no es algo tan nuevo, tan novedoso. Lo que sí es cierto es que en muchos casos pues llevarán un tiempo y nos tendremos que ir pues haciendo un poco la idea, ¿no? De pensar en ese futuro más que en un presente, en un ya, ¿no? Aquí pongo tres preguntas que me hago, tres preguntas que les hago respecto. Vieron Ámsterdam, una ciudad donde el agua no es un problema. Vemos Madrid, ahí vieron el río Manzanares, el agua no es ningún problema. El cinturón verde de Vitoria, un lugar fantástico que aúna las ideas realmente de esa interconexión de las infraestructuras verdes, fantástico. Llueve más de 1000 litros por metro cuadrado al año. Arrecife no llega a 120 litros por metro cuadrado. Todas las capitales canarias se encuentran en el hombrotipo árido y semiárido. Resumen, menos de 250 litros por metro cuadrado al año. Con 250 litros por metro cuadrado, pocos árboles pueden crecer en estos ambientes. De hecho, la vegetación que le corresponden a todas las ciudades canarias, voy a excusar a Valverde, porque Valverde nos la pusieron allá arriba a 600 metros en el Hierro. Ahí si llueve, bueno,
400, 500, bueno, ahí podemos hablar que los árboles o algunos árboles podían crecer. Pero la mayor parte de las ciudades canarias, como les digo, la vegetación que les corresponde es esta. Tabaibales dulces, con suerte cardonales. Es una cosa a tener en cuenta. Cuando hablamos de infraestructuras verdes, cuando se habla de sostenibilidad, uso de plantas autóctonas, etcétera, ¿no? Restauración vegetal. Y a veces, pues no nos engañemos cuando, oye, ¿y qué pasa con los tarajales? Oye, ¿qué pasa con las palmeras? Son árboles, entre comillas. Bueno, las palmeras hay que excusarlas. Las palmeras es una hierba bastante grande, pero no es un árbol, ¿vale? Pero bueno, entre nosotros, aquí nadie me oye que no sea botánico, así que puedo decir, bueno, son árboles. Y dice, no, pues crecen árboles, cuidadito. El tarajal y la palmera canaria son árboles, pero son árboles que viven en lugares donde llueve 150 litros por metro cuadrado, pero tienen un aporte hídrico por el suelo, edáfico. Es decir, un tarajal, si no hay agua en el suelo, con 150 litros de lluvia no va a crecer. Y lo mismo le va a pasar a la palmera. La palmera necesita agua en el suelo. Si no llueve mucho, pero por lo menos que haya agua en el suelo. Eso es típico de las ramblas. Por ejemplo, vayan a ustedes, esta es una foto de Fuerteventura. Cojan un barranco en Fuerteventura, de los mejores, de los que estén más o menos conservados, y ven cómo tienen una tarajaleda en el fondo del barranco, donde no llueve a veces ni siquiera 100 litros por metro cuadrado. Pero cuidado, hacen una cata en el suelo y ahí hay agua. Entonces eso es una cosa que hay que tener muchas veces en cuenta, porque cuando decimos, bueno, vamos, ¿qué planta, qué árbol vamos a plantar aquí en Arrecife? Oye, planta un tarajal, que eso se da en cualquier lado. No, no se da en cualquier lado, necesita agua. A veces agua de mala calidad, a veces aguas saladas, pueden resistir aguas con cierta salinidad, como ocurre en Fuerteventura, tienen la capacidad de excretar esas sales por las hojas, con lo cual no les es tóxico y entonces, bueno, pueden crecer, pero, repito, necesitan agua. Creo que el principal o la primera cuestión a la hora del desarrollo de las infraestructuras verdes en cualquier lugar, ustedes lo saben mejor que yo, en cualquier proyecto, es la planificación estratégica. Es decir, nosotros tenemos que saber, es decir, cuando desarrollamos un proyecto, sobre todo cuando hablamos de infraestructuras verdes, no es decir, oye, ¿qué árbol planto aquí? Tal. No, mira, es que tengo este alcorque, ¿qué planto? No, eso no es planificación de infraestructuras verdes, eso es plantar por plantar, poner las plantas que nos parece bien o que vale. Ojo, a veces con criterio, oye, mira, no, yo quiero aquí plantar un fico, pues voy a plantar un fico. Mira, me acabe en esta poseta, te va a crecer fantástico. No, eso no es una infraestructura verde. Infraestructura verde hay que buscar para qué, hay que buscar por qué necesitamos una infraestructura verde, cuál es esa función que va a tener. Nosotros, por ejemplo, hablamos de un refugio climático. Necesitamos sombra. Sí, pero ¿de dónde vamos a necesitar sombra? Si Arrecife, ¿dónde quiere sombra? ¿Dónde? En Portonao, igual a lo mejor tendremos que poner diferentes lugares donde podamos tener sombra, que estén más o menos bien distribuidos, que estén al alcance de la sociedad, de toda la sociedad. Porque muchas veces, por eso les hablaba de la importancia de conocer también la parte social. Algunos podemos tener más acceso a un refugio climático, pero precisamente muchas veces son las personas con menos recursos las que tienen menos acceso a esos recursos que en este caso serían pues mucho más necesarios para personas con dificultades económicas, dificultades sociales, lo que sea, ¿no? Por eso les digo que siempre es importante, y lo más importante es una planificación estratégica, es sentarnos, un equipo multidisciplinar y desarrollar. Incluso hoy en día es muy importante la participación ciudadana, una participación ciudadana dirigida, en la que conozcamos las necesidades de un sector de la población o de toda la población, ¿no? Depende de la amplitud que le queramos dar al proyecto, aunque, como les digo, siempre es bueno tener esa visión general, es decir, oye, una infraestructura verde, pues ¿qué quiero unir? ¿Cómo lo quiero unir? ¿Qué plantas quiero usar? ¿Dónde las voy a usar? ¿Cómo las quiero usar? Oye, mira, aquí me puede ir un tabaibal cardonal porque tengo un solar abandonado y que pues mira, este tabaibal cardonal me puede servir como puente de conexión con los tabaibales cardonales
de las zonas de exterior, ¿no? Entonces cumplo una función que es la de interconexión ecológica, ¿no? De puentes ecológicos entre la ciudad, ¿no? Es decir, que por ejemplo un insecto para cruzar el arrecife pues no tenga que salir por toda afuera para Argana, es decir, coger la circunvalación, sino que pueda entrar por la avenida marítima, por ejemplo, ¿no? Pero igual queremos una zona de sombra, pues tendremos que buscar cuáles son las mejores zonas de sombra. Y aquí les dije una cosa, también tenemos que pensar qué es lo que queremos, el coste de la actividad. A lo mejor nos interesa, igual que si tenemos dinero para pagar un poquitito más la factura de la luz y pongo un aire acondicionado en casa, pues a lo mejor tengo dinero para en algún sitio particular pues poner una arboleda, que sé que me va a llevar un coste de agua. Pero bueno, se pone sobre la mesa y se opina y se ve si es factible o no es factible. Pero bueno, lo que les digo siempre, para mí lo importante es esa, ¿no? Esa cooperación interdisciplinar, el sentarnos y planificar lo que se denomina planificación estratégica, hacer un diagnóstico, porque también siempre es importante, ver de qué partimos. Oye, tenemos aquí el plano de Arrecife, a ver dónde están los parques, dónde están los jardines, es decir, ¿hay interconexión? ¿No hay interconexión? ¿Hay interconexión? Fantástico, igual tenemos que hacer poco, pero en general nos daremos cuenta que no hay tanta interconexión y ya sabemos, porque ya hay estudios previos, que ya nos dice pues, que nos faltan zonas verdes. La Agencia Europea de Medio Ambiente pues ha establecido pues una serie de proyectos, de programas que facilitan un poco esa guía de las infraestructuras verdes. Ahí, por ejemplo, el Ministerio tiene las bases científico-técnicas para la Estrategia Estatal de Infraestructuras Verdes y de Conectividad en Restauración Ecológica. La Asociación de Jardines Españoles pues tiene también una guía de las infraestructuras verdes municipales. Aquí el programa, también un programa europeo que era Espon Greta, también pues, desarrolla también unos esquemas que nos permitan un poco, cuando nos plantean un proyecto de infraestructura verde, y bueno, que no empecemos de la nada, pues, hay bastantes documentos que nos van a permitir un poco pues, ver eso, cómo pues, desarrollar, pues, ver qué objetivo de las políticas, la evaluación potencial de la infraestructura verde, dónde está, lo que debemos decir, para tener un diagnóstico, y luego cómo se pueden desarrollar diferentes, ahí ven que en muchos casos pues hay que ver los pros y los contras, los costes, etcétera, de la planificación de esa infraestructura verde. Por lo tanto, bueno, el desarrollo de esas políticas pues va a implicar pues, que haya, desde el punto de vista especialmente local, es decir, son los gobiernos locales, son los municipales los que tienen las competencias sobre parques y jardines, que es parte importante de las infraestructuras verdes. Entonces, pues muchos de estos municipios, pues bueno, afortunadamente ya ha habido algún municipio que se ha ido adelantando y se han unido, por ejemplo, al plan de acción de su agenda, en el caso de Tías, con el plan de acción de su agenda urbana, con 18 proyectos y 600 líneas de actuación. Bueno, esperemos que este plan de acción pues ayude a cada municipio a desarrollar, a acceder a financiación, especialmente de FEDER, financiación europea, que está destinada al desarrollo de muchos de estos tipos de proyectos de infraestructura verde. Aquí también, por ejemplo, la Reserva de la Biosfera, también hace unos años, pues también estableció Arrecife, capital de la Reserva de la Biosfera, con un proyecto, bueno, en el que, entre otras cosas, pues intentaba pues evitar las escorrentías, estas que suelen, especialmente con esas pequeñas lluvias torrenciales que a veces nos azotan en Arrecife y que nos inundan la parte baja de la ciudad, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo un poco, mi segundo punto que quería hablar al respecto es la selección de la especie. Es decir, una vez que tengamos el diagnóstico, una vez que tengamos la planificación y de lo que queramos, tendremos que seleccionar la especie vegetal adecuada, ¿no?
Aquí se habla un poco de lo que es la sostenibilidad, es decir, Europa habla de que las infraestructuras verdes deben ser pues, lo más sostenible posible, porque al fin y al cabo la protección de la biodiversidad está bastante relacionada con el uso de plantas autóctonas. La entrada de plantas exóticas, a pesar de que nos atraen bastante más, se los digo yo, que soy botánico, nos atraen bastante más lo exótico que lo nuestro. Nos guste o no nos guste, el exotismo desde hace muchísimos años siempre nos ha llamado la atención. No sé exactamente, he leído algunas veces alguna cosa al respecto, ¿no? Sobre todo cuando eran diferencias importantes, marcaban diferencias sociales, ¿no? El hecho de tener en un jardín una planta de la India, pues era entre la realeza de Europa, era como una distinción, era como tener una medallita, oye, mira, tengo mi jardín, mi plantita. Josefina de Bonaparte se enriquecía de las recolecciones que hacía su marido, Napoleón de Bonaparte, en sus expediciones por el mundo. Llegó a recolectar una gran cantidad de plantas que cultivaba en el castillo de la Malmaison, a las afueras de París. Y muchas de las plantas canarias que se describieron en el siglo XVIII fueron plantas tomadas directamente del jardín de la Malmaison. Émile Bentenat fue un botánico que describe varias plantas canarias en base a esas plantas que tenía cultivadas Josefina de Bonaparte. Bueno, que me fui por los cerros de Úbeda. El uso de las plantas autóctonas, bueno, fantástico, es interesante, pero bueno, tiene una serie de condicionantes que tenemos que resolver. Yo creo que habrá que resolver, sería lo ideal, todos pensamos que deberíamos resolverlo, y es sobre todo tiene una parte legal importante del uso de plantas autóctonas en jardinería. Es decir, no todas las plantas canarias, y especialmente los endemismos y aquellos endemismos que están en peligro, bien o en peligro de extinción o bien vulnerables, son de fácil uso. De hecho, prácticamente probablemente sea de uso prohibido. Pues bueno, hay que buscar de momento plantas que no estén dentro de esos catálogos de peligro, pero bueno, tenemos que conocer que existe este catálogo, que es el catálogo de la ley del 4 de 2010, en el que se desarrolla el catálogo canario de las especies protegidas. Bueno, resolviendo este escollo, bueno, el Cabildo de Lanzarote propuso una guía de plantas autóctonas de Lanzarote, su uso en jardinería. Y en esta guía, que hoy es accesible, yo no sé si ya estará en físico, pero es accesible a través de PDF seguro, y en ella, pues bueno, desarrollaba una serie de especies que podían ser utilizadas en jardinería. En el caso, ahí las ven, estas de color verde, es que estas no tienen ninguna problemática, estas tienen algo de problema, y estas que ponían rojas aquí, pues hay que tener un poco de cuidado, aunque algunas yo creo que si pidiendo permiso a los cabildos igual se podrían resolver, porque hay algunas especies aquí que no son tan no están tan mal, pero bueno, como les digo, existe una ley y hay que cumplirla. ¿Qué especies? Pues bueno, pues hay muchas especies. Aquí solo traje, bueno, unas especies, de todas, algunas que se desarrollan aquí en Lanzarote. Hay muchas especies, por ejemplo, el asteriscos intermedios, la togia, con vólvulo florido. Aquí tenemos un arbusto pequeño, aquí tenemos un arbusto grande, la tabaiba dulce, que es, bueno, una especie, bueno, es el emblema, ustedes saben, es el emblema botánico, ¿no?, elegido para la isla, por el gobierno de Canarias, para la isla de Lanzarote. Las esparragueras, además esta es una esparraguera, esta es una fotografía de la esparraguera que había ahí enfrente del charco Saginés. Yo no sé si ya seguiría, pero bueno, era un ejemplar muy viejo que bueno, alguno curioso pues plantó y ahí se desarrolló. Y bueno, son plantas que bueno, tienen interés, las bituminarias bituminosas. Esta es una planta bastante interesante, primero porque le gustan mucho las cabras, y a los que nos gustan las cabras, bueno, que sepan que de estas se estaban sacando una serie de cumarinas que se utilizaban para
para evitar los rechazos en trasplantes, ¿no? Es decir, una planta endémica de la isla de Lanzarote. Trasplantas, el cornical, una planta bastante interesante, una planta bastante resistente. Estoy hablando de todas estas plantas, son plantas adaptadas a nuestro clima y que el aporte hídrico en muchos casos es innecesario. Quizás a lo mejor en los primeros, en lo que llaman los primeros momentos de establecimiento, que puede ser 1 año, 2 años, pero que luego podrían irse reduciendo a la nada, ¿no? Lo que llaman matorrisco, la lavándola pinnata, un endemismo de la isla de Lanzarote, con una población ahí en Madeira, pero que bueno, no creo que sea lo mismo. Coronilla viminalis, otra planta muy utilizada en el pasado como ornamental. Fíjense qué flores más bonitas tiene, le llaman corona de la reina, y que también es una planta pues eso, bastante resistente y que allá donde se plantó, además porque todo este uso de plantas autóctonas favorece muchas veces a la propia especie, porque donde se plantaba Coronilla viminalis, ya no solo es que se plantara Coronilla viminalis, sino que al año siguiente tenías, en vez de una, tenías 2, 3, 4 plantas. Así que sí que estamos ayudando a expandirlas por ahí. El Atriples alimus es otro arbusto. Este le gusta. Este resiste bien la salinidad, sería una planta interesante para zonas cercas de la costa. Luego también resiste bien la poda, es decir que bueno, podría tener un manejo desde el punto de vista ornamental pues interesante. Luego tenemos algunos bulbos, como el caso de este Autonoe latifolia, o antiguamente la Scilla latifolia, la varita de San José, que a veces también le llaman. Pues bueno, tenemos una gama en la que jugar muchas veces en estas especies. No solo hay hierbas, hay veces arbustos, hay veces arbolitos, hay veces rizomatosas o bulbosas. Y por ejemplo, bueno, aquí tienen el ejemplo del uso de algunas de estas especies. En este caso es de la palmera canaria, ahí la tienen. Como les digo, como no le ponen agua a esto, pues vamos a tener un problema, ¿no? Porque el problema principal es que si no le pones agua, las plantas se debilitan, las plantas una vez que se debilitan, saben que ustedes a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Pues es lo mismo. A una planta que no recibe el agua que necesita, que no se desarrolla bien, pues va a tener problemas, o va a tener más problemas para la hora de conservación. Y aquí, bueno, pues por ejemplo tenemos, fantástico, han plantado una tabayba dulce maravillosa donde tiene que ser plantada, en la zona del hombrotipo, pero lo que no han tenido cuidado es en lo que se llama el marco de plantación. La han plantado a 25 centímetros del borde de la acera y esto voy a tener que cortarlo porque algún vecino se me va a quejar. A mí me gustaría así, a mí no me importa bajarme de la acera, pero no todo el mundo tiene ganas de bajarse de la acera o no puede bajarse de la acera. Por lo tanto, habrá que cortarla. Y me parece feo, porque mira lo que pasa a una tabayba dulce cuando la cortan. No es precisamente una especie que resista bien la poda, ¿eh? Entonces, pues son cosas que hay que tener en cuenta. A modo de resumen final, yo ya lo hablaré, pero aquí sí que lo adelanto un poco. Uno de los problemas del uso de la flora canaria es que tiene un periodo corto de floración. Y ese periodo corto de floración normalmente está ligado a la primavera, ¿no? Es decir, es verdad que hay algunas especies que se salen, algunas más invernal, otras menos invernal, pero en general están enflorecidas en el verano, con lo cual te quedan muy bonitas en el ajardinado. ¿Pero qué pasa en verano? Pues en verano entran, como tiene que ser, en un reposo. Y ese reposo consiste, en muchos casos, bueno, no tener flores, pero en otros muchos casos es no tener hojas, casi desaparecer. Por ejemplo, las escilas desaparecen completamente. Aquella que es la varita de San José, aquello desaparece la planta como si no existiera, está bajo tierra. Entonces, pues, se nos va a quedar el jardín un poquito feo. Y entonces, si no tenemos a la población acostumbrada, ya verán las quejas. Entonces, bueno, pues hay que buscarle una solución, por lo menos hasta que no consigamos que nuestra sociedad acepte que estamos en un ajardinado, pues en lo que podríamos hablar más que de un ajardinado, una renaturalización, ¿no? de los ambientes, ¿no? Pues tenemos que buscar otras especies que, aun siendo autóctonas, tienen una floración en verano. Por ejemplo, yo en un tabayba dulce, como es este que tienen ustedes aquí detrás, fíjense que tiene hojas, y este también tiene hojas. ¿Pero qué le pasa a este en verano? Este pierde la hoja, pero florece.
Es decir, yo utilizo